¿Qué sucede cuando las buenas intenciones se encuentran con una realidad económica que se desmorona? Esa es la historia del segundo gobierno de Fernando Belaúnde y hoy veremos cómo las políticas aplicadas buscaron sostener un país en crisis y qué tanto lo lograron. Contexto general del gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Para empezar, en 1980 el Perú volvió a elegir libremente a su presidente luego de 12 años de gobierno militar. La gente tenía mucha esperanza en que el país retomara el camino democrático que había perdido. Fue así como Fernando Belaúnde Terry regresó al poder, esta vez con un respaldo popular que simbolizaba libertad, diálogo y el sueño de una reconstrucción nacional. Belaúnde llegó con una visión clara: modernizar el Perú y conectarlo con el mundo. Sin embargo, la realidad que encontró fue muy complicada. La democracia estaba frágil, el terrorismo de Sendero Luminoso comenzaba a expandirse, llevando miedo y violencia desde las zonas rurales hasta las grandes ciudades. En lo económico, la situación también era crítica. La inflación subía cada día, los precios se volvían imposibles y la población sentía el golpe directamente en su bolsillo. A eso se sumaba una enorme deuda externa, un déficit fiscal desbordado y una economía casi estancada. Muchos peruanos migraban del campo a Lima buscando seguridad y trabajo, lo que provocó un crecimiento desordenado de la ciudad. Además, el enfrentamiento político en el Congreso dificultaba muchas de las reformas que el presidente buscaba implementar. A pesar de ello, Belaúnde mantuvo su apuesta por las obras de integración, especialmente carreteras que conectaban a los peruanos y acercaban la selva al país. En resumen, fue un gobierno lleno de desafíos enormes: terrorismo, crisis económica y tensiones políticas. Pero también fue un periodo donde se defendió la democracia y se mantuvo firme la voluntad de construir un país más unido y más libre. El gobierno de Fernando Belaúnde, conocido como el regreso de la democracia en 1980, vino con una gran promesa de prosperidad sustentada con una ambiciosa política fiscal expansionista. El gobierno se lanzó a un fuerte aumento del gasto público, priorizando la inversión en grandes obras de infraestructura y el incremento de las remuneraciones estatales. La idea era simple: el Estado como un motor de crecimiento. Pero este ambicioso gasto nunca pudo ser sostenido por los ingresos. La recaudación tributaria resultó insuficiente y la crisis, agravada por el devastador fenómeno del Niño en 1983, provocó un menoscabo crítico en la captación fiscal. La consecuencia inevitable fue un déficit fiscal creciente. Al cerrarse la llave del crédito externo tras la crisis de la deuda en 1982, el Estado se encontró acorralado. La única fuente de financiamiento restante fue interna, el Banco Central de Reserva. La política monetaria quedó subordinada a la necesidad fiscal. El BCR se vio obligado a emitir dinero de forma acelerada para cubrir las brechas del tesoro público. Esta masiva inyección de liquidez sin respaldo productivo disparó una inflación crónica en el país. En un intento fallido por incentivar el crédito, las autoridades mantuvieron las tasas de intereses nominales por debajo de la inflación, generando tasas de intereses reales negativas. La confianza en el sol se desplomó. Las memorias del BCR de 1984 son claras. El ahorro de la moneda extranjera, la dolarización, se incrementó notablemente como refugio ante la inestabilidad. El ciclo de déficit fiscal, emisión acelerada e inflación dejó al país con una bomba de tiempo económica que explotaría dramáticamente en el siguiente quinquenio. Bueno, hablaremos un poco del régimen cambiario contra el tipo de cambio. A inicios de 1980, el sistema tuvo que cambiar a partir de que Fernando Belaúnde tomó el control, ya que en aquella época el tipo de cambio estaba controlado por el Estado, no determinadamente por el mercado, y no solo el tipo de cambio, sino que también empresas productivas, banca y comercio exterior. Si hablamos de las reservas internacionales que había en aquella época, cayeron durante el tiempo transcurrido debido a mayor pago de deuda externa, menor acceso a crédito internacional y pérdida de confianza con los mercados extranjeros. Hay que tomar en cuenta que en el Perú enfrentaba ya una situación económica compleja: antiinflación, déficit fiscal y poca confianza en el sector externo. Esto marcó el comportamiento de reservas internacionales en todo el mandato. Sin embargo, el gran problema viene en 1982, donde el país tuvo un gran golpe. Desplomó los precios internacionales, el cobre, estaño y otros recursos. Esto significó menos dólares que entraban al país y como consecuencia el gobierno enfrentó menor recaudación tributaria y menor ingreso de divisas. Como las exportaciones principalmente era en cambio de tipo de dólares, se vio reflejado. Ahora, si hablamos de la política de inversión pública y privada, Belaúnde invirtió principalmente si hablamos de inversiones públicas, en carreteras. A continuación, ampliación de la carretera marginal de la selva y otras vías, con el objetivo de reducir los costos logísticos y facilitar el comercio interior y exterior.
También se enfocó en proyectos de integración amazónica, como la carretera Fernando Belaúnde Terry, para mejorar los transportes y conectar Iquitos, Pucallpa, Tarapoto y otras zonas amazónicas. Y bueno, si hablamos de las inversiones públicas, en este lado de la moneda vemos que se incentivó por cierta parte, pero no se logró mucho, debido a que todavía habían conflictos internos como el terrorismo de 1980, pues Sendero Luminoso, pero sí se pudo invertir en lo que es la minería. Pero como hemos hablado, hubo una pequeña desgraduación en el cobre, zinc y plata. Ahora comentemos un poco sobre los indicadores macroeconómicos. Al inicio del segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, el Perú tenía una economía frágil pero aún estable, un PBI en ligera recuperación, inflación alta pero manejable y acceso fluido al crédito internacional. Parecía posible una reactivación, pero los principales indicadores macroeconómicos empezaron a deteriorarse rápidamente. El PBI, que creció en 1981, cayó abruptamente desde el 82. La crisis internacional de deuda cerró el financiamiento externo y el fenómeno del Niño del 82 destruyó infraestructura, paralizó sectores clave y provocó una recesión histórica. Más del 10% de caída del producto en 1983. La recuperación posterior fue insuficiente. La inflación se aceleró a medida que el déficit fiscal crecía y el Estado comenzó a financiarse mediante emisión monetaria. Los precios subieron de forma persistente, aparecieron mercados paralelos y se rompió la confianza en la estabilidad interna. En el empleo, la recesión golpeó con fuerza. Empresas cerraron, el desempleo aumentó y el subempleo se volvió masivo. El salario real se desplomó por la inflación, empujando a millones hacia la informalidad. El tipo de cambio perdió toda estabilidad, con menos reservas y sin crédito externo. El gobierno recurrió a devaluaciones frecuentes. La brecha entre el dólar oficial y el paralelo se abrió, alimentando aún más la inflación. La deuda pública, especialmente la externa, se volvió insostenible. Lo que inicialmente era financiamiento para obras y programas terminó convirtiéndose en una carga impagable que drenaba el presupuesto. Las cuentas fiscales quedaron en rojo, pues hubo un gasto elevado, una recaudación debilitada por la recesión y un déficit creciente que ya no podía sostenerse. Así, hacia 1985, el Perú cerraba el gobierno de Belaúnde con un cuadro macroeconómico crítico. PBI debilitado, inflación en ascenso, empleo precarizado, tipo de cambio volátil, deuda asfixiante y finanzas públicas desequilibradas. Un deterioro que marcó profundamente el rumbo económico del país. Bueno, para finalizar vamos a responder estas preguntas. ¿Fueron acertadas las políticas aplicadas? La idea principal del gobierno fue gastar más dinero público para impulsar la economía, pero eso no fue una buena decisión, porque no hicieron cambios en los impuestos para pagar por esos gastos. Esto se complicó aún más con la crisis de deudas externas en el año 1982. El gobierno tuvo que imprimir más dinero, lo que quitó el control al Banco Central y causó que los precios subieran muy rápido. En resumen, mostró que no había buena coordinación en la economía, llevando problemas grandes. ¿Qué consecuencias positivas o negativas generaron? Ahora veamos las consecuencias. Primero, las positivas, que fueron pocas. Invertir en carreteras y puentes como proyectos para conectar regiones, bajó los costos de transportes y mejoró las conexiones. Con la alegría por la democracia, la economía creció un poco en 1981, pero estos solo fueron beneficios pequeños. Las consecuencias negativas fueron mucho más grandes y duraderas. Imprimir dinero para cubrir el déficit hizo que los precios subieran sin parar, preparando el terreno para que el sol perdiera valor. Un problema climático como el Niño en 1983, junto con la falta de préstamos del extranjero, causó una gran caída económica, más del 10% de contracción. Esto llevó a mucha gente sin trabajo, sueldos más bajos y la gente usando dólares para proteger su dinero del sol que se devaluaba. Y ahora con la última pregunta, ¿qué se pudo hacer diferente? Una mejor administración habría puesto primero la estabilidad financiera con cambios en impuestos y menos gastos innecesarios para pagar inversiones sin
endeudarse mucho. El Banco Central debía ser independiente y no imprimir dinero para cubrir deudas, para que los precios no subieran, para evitar que la gente usara dólares y sacar dinero del país. Se necesitaban intereses más altos que valieran la pena para ahorrar en soles y confiar en ellos, arreglando el problema de intereses bajos. En resumen, las políticas económicas del año 80 en Perú tuvieron más sobras que luces, con los problemas de inflación y recesión que afectaron a la gente. Aprendimos que la coordinación entre gasto, impuesto y control monetario es clave para que una economía sane. ¿Qué opinas? Comparte tus ideas si escuchas esto a un podcast. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.